Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hay 3 películas clásicas del cine del terror que se convirtieron en pilares del género durante la década del 60 y del 70. Primero El bebé de Rosemary de 1968, dirigida por Roman Polanski. Luego El exorcista de 1973, dirigida por William Friedkin. Y por último, The Omen, conocida en Latinoamérica como La Profecía, de 1976. La idea de The Omen surgió de una charla sobre la Biblia entre el productor Herbie Bernhardt y su amigo Bob Murger. Bernhardt se vio bastante fascinado por la idea del anticristo y contactó al guionista David Seltzer y le encargó la labor de escribir dicha historia. En un principio, el proyecto había sido considerado por Warner Bros., pero las cosas no avanzaron y finalmente fue comprado por Fox. Para la dirección se eligió a Richard Donner, el cual aún no tenía en su haber grandes películas. En sí, The Omen sería el primer proyecto cinematográfico que le daría reconocimiento. Si bien más adelante en su carrera dirigiría éxitos como Superman de 1978, Los Goonies de 1985 y Arma Mortal de 1987. Donner y Seltzer tenían una pequeña discrepancia sobre cómo abordar el mensaje de la historia. Donner quería que el mensaje fuera más ambiguo y que fuera el espectador quien decidiera si Damien era realmente el anticristo o todas las fatalidades habían sido una serie de desafortunados accidentes. Mientras que Seltzer quería que se resaltara el hecho de que era el anticristo sin dejar ninguna duda. Finalmente, Bernhardt eligió seguir adelante con la visión de Seltzer. Para el papel de Robert Thorne se tuvo en consideración actores como Oliver Reed, Charlton Heston o Charles Bronson. Incluso el actor William Holden rechazaría el papel, aunque sería el protagonista de la segunda entrega, interpretando al hermano de Robert Thorne. Finalmente, el papel sería para Gregory Peck, quien, según el productor Bernhardt, siempre había sido su primera elección. La banda sonora estaría a cargo del talentoso Jerry Goldsmith, banda sonora por la que ganaría un Oscar en 1977. Él estaría a cargo de la música de las 3 entregas de The Omen. La historia inicia con el diplomático Robert Thorne, el cual acude a una capilla en un hospital en busca de consuelo, ya que su recién nacido ha muerto y aún no se lo dice a su esposa. El sacerdote le dice que tiene un niño recién llegado, cuya madre falleció, y que él podría adoptarlo, y su mujer nunca sabría la verdad sobre su hijo. 5 años después, la vida de Robert parece marchar sobre ruedas. Será nombrado embajador en el Reino Unido, y su pequeño hijo, Damien, está cumpliendo 5 años. Pero durante el festejo, las risas son apagadas cuando la niñera del cumpleañero se lanza desde el techo de la mansión frente a todos, con una horca al cuello. Este será el primer extraño accidente de una serie de eventos que llevan a Robert a abrir los ojos a una posibilidad increíble, que quizás, que tal vez, su hijo no sea alguien normal. En primer lugar, cabe destacar que si bien está considerada una película de terror, yo diría que es más bien una cinta de suspenso, y en ese sentido, es un buen exponente del género. Richard Donner logra mantener un ritmo constante que mantiene al espectador atento a los acontecimientos y acompaña a los personajes en la búsqueda de respuestas en el misterio que se plantea. La cinta inicia con gran dramatismo, con la muerte del recién nacido y la adopción de este nuevo niño y el ocultamiento de la verdad, para después pasar a mostrarnos esta familia feliz, aristocrática, donde todo parece salir bien. Pero desde el evento de la muerte de la niñera, empezamos a enfrascarnos más y más en la oscuridad. Y esto lo hace de una manera muy explícita, a través del lente. Porque en general, la cinta
tendrá estas tomas enormes, amplias, siempre dejándonos respirar, hasta que algo sucede. Y cuanto más malo y siniestro es esto, más se cerrará el plano. Y es como decíamos en el resumen sobre la producción. Finalmente, se había decidido que no habría dudas sobre el mal y las intenciones de los personajes. Así que tendremos esos planos directo a los ojos, de una manera súper obvia, señalándonos: acá está el mal, acá, en su mirada, está el mismísimo temor. Si bien esto puede sentirse bastante obvio y barato para la mirada de ciertos críticos, la ambientación que nos ofrece la historia hace que este dramatismo y sobreexposición de lo obvio funcione en el universo que se nos plantea. Por otro lado, también logra imágenes bastante poderosas que realmente quedan en la mente del espectador, sobre todo las escenas de terror y muerte, las cuales están presentes y son representadas de una manera bastante efectiva, pero sin llegar a ser de mal gusto. Por supuesto, no puede dejarse de lado la banda sonora, que en esas tomas cerradas en los ojos actúa de diálogo, dice a través de su melodía qué es lo que las miradas callan. Realmente no sería la misma película sin esa banda sonora. Aún pasados los años, es una cinta que envejeció bastante bien, y si bien no es de alto impacto como El Exorcista, nos envuelve en una historia que es lo suficientemente entretenida para mantenernos atentos. Y es tanto así que los conceptos que utiliza la película sobre el anticristo siguen siendo parte de la cultura popular. Nuevas obras de todo tipo siguen usando la visión que The Omen dejó sobre esta temática. Porque como toda obra de ficción, adecuó las cosas de una manera que fueran útiles para la historia que se quería contar y por sobre todas las cosas, que fuera entretenida. De modo que se tomó sus libertades al interpretar de manera libre los versículos del Apocalipsis. Por ejemplo, instaurando la idea de que el anticristo es el hijo del diablo, cuando en realidad jamás es establecido de esta manera, sino que se dice que solo es un seguidor del diablo. Misma la frase que durante la cinta es la que establece el camino del anticristo, cuando los judíos regresen a Sion y un cometa raje el cielo y el sacro imperio romano germánico se levante, entonces tú y yo debemos morir. Del eterno mar se eleva, creando ejércitos entre ambas orillas, volviendo al hombre contra el hermano hasta que el hombre ya no exista. Esto es algo completamente inventado por Seltzer para la historia, lo mismo que los 7 puñales y la manera de matar al anticristo. Pero la idea de que el anticristo encuentra su camino en la aristocracia y crece por medio del poder político para dominar las masas es una idea interesante y no tan descabellada. The Omen de 1976 lo tiene todo para ser el clásico que es hoy en día. Si bien tiene sus momentos exagerados, sigue siendo una historia disfrutable, con escenas y miradas que quedan latentes en el espectador, junto a una banda sonora que no tiene desperdicio. Después del éxito de la primera cinta, se le pidió a David Seltzer que se encargara de describir la secuela, pero este se negó debido a que no tenía interés en continuar la historia. Años después, en una entrevista, comentó que si hubiera seguido la historia, la habría ambientado al día siguiente del final de la primera parte, con Demian siendo un niño viviendo en la Casa Blanca. Después de que Seltzer rechazara escribir el guión, el productor Herbie Bernhardt escribió un esquema de la historia y se lo entregó a Stanley Mann, quien se encargó finalmente del guión. También querían que Richard Donner regresara para dirigir esta segunda parte, pero en ese momento se encontraba ocupado dirigiendo Superman. Primero se contrató a Mike Hodgers, pero durante la producción, los productores sintieron que su trabajo era demasiado lento, así que lo reemplazaron por Don Taylor, quien tenía la reputación de terminar las películas a tiempo y por debajo del presupuesto. Taylor ya había dirigido cintas como Escape from the Planet of the Apes de 1971 o La isla del Dr. Moreau de 1977. Aún así, las escenas filmadas por Hodgers se usaron en el corte final de la película. Esta vez, el actor William Holden,
quien había rechazado el protagónico en la primera cinta, aceptó sin dudar el papel de Richard Thorne, después del éxito que tuvo la primera parte. También tendríamos a Lee Grant como Ann Thorne, Jonathan Scott Taylor como Damian Thorne y Lance Henriksen como el sargento Daniel Neff. Bajo el nombre de Damian Omen 2, se estrenaría el 9 de junio de 1978. Una semana después del entierro de Robert y Catherine Thorne, el arqueólogo Carl Bugenhagen se entera de que el niño adoptivo Damian está vivo. Confiándolo a su amigo Michael Morgan que Damian es el anticristo, Bugenhagen quiere que le dé al guardián de Damian una caja que contiene los medios para matarlo. Como Morgan no está convencido, lo lleva a una ruina local para ver el mural del muro de Yigael, que se dice que fue dibujado por un monje que vio al diablo y tuvo las visiones del anticristo, tal como aparecería desde el nacimiento hasta su muerte. Aunque Morgan le cree al ver una representación antigua del anticristo con el rostro de Damian, tanto él como Bugenhagen son enterrados vivos cuando el túnel se derrumba sobre ellos. 7 años después, Damian, de 12 años, vive en Chicago con su tío, el industrial Richard Thorne, y su esposa, Ann. Damian se lleva bien con su primo Mark, hijo de Richard, de su primer matrimonio, con quien está inscrito en una academia militar. Sin embargo, Damian es despreciado por la tía de Richard, Marion, quien lo ve como una mala influencia sobre Mark y exige que se separen. Marion parece no estar equivocada. No solo empiezan a suceder sospechosos accidentes, sino que nuevas y sospechosas personas empiezan a rodear a Damian. Lo primero que salta a la vista en esta cinta es la diferencia con la cinematografía que maneja Richard Donner en la primera parte. Esta película se siente mucho más sencilla visualmente. No es que tenga nada de malo, pero el manejo de esas tomas amplias y cerradas, la narrativa visual y las imágenes tan logradas en la primera cinta están completamente ausentes en esta segunda parte. Asimismo, las escenas de muerte y violencia son mucho más banales e incluso algunas pueden verse ridículas. Y es que la parte más sobrenatural o de víctimas y muertes es prácticamente muy parecida a lo que sucedió en la primera cinta. Y lo mismo sucede en cierto punto con la historia, porque veremos como Richard Thorne va llegando a la conclusión de la verdadera identidad de Damian. Pero incluso la aceptación de esto se da de una manera muy brusca. La primera cinta tenía un cierto ritmo que iba escalando poco a poco. Acá es una constante negativa, hasta que en un punto simplemente es la aceptación total de que él es el anticristo, sin duda alguna. Pero la verdad que lo más interesante de la película se da en cómo Damian va aceptando y aprendiendo quién es, cuál es su destino, cómo da los primeros pasos conscientes en su escala al poder, cómo escoge a quienes lo rodean y los acoge bajo su ala. Y definitivamente es esta parte de la historia la que hace que la secuela valga la pena. Realmente la parte sobrenatural y de terror se siente como una mera copia de la antecesora, pero al ver el crecimiento del personaje y cómo su imperio se va armando, sus seguidores y su entendimiento del destino que lo espera, es lo más destacable de la cinta. Si bien no está a la altura de la primera parte, es una secuela digna que mantiene el interés del espectador en la saga y sobre todo en el personaje de Damian. La tercera parte y cierre de esta trilogía fue dirigida por Graham Baker, con guión de Adrian Birkin. Richard Donner regresaría, pero únicamente como productor. Esta vez, el papel de Damian recaería en Sam Neill, acompañado por Lisa Horrow como Kate Reynolds y Rossano Brasi como el padre de Carlo. La cinta se estrenó bajo el título The Final Conflict el 20 de marzo de 1981, pero pasaría a llamarse Omen 3 The Final Conflict en sus ediciones en VHS y futuros formatos. Tras el espeluznante suicidio del embajador de Estados Unidos en el Reino Unido,
el director ejecutivo de un conglomerado internacional, Damien Thorn, de 33 años, es nombrado en su lugar, cargo que alguna vez ocupó su padre adoptivo, Robert Thorn. Habiendo abrazado por completo su linaje profano y habiendo dirigido su empresa durante 7 años, Damien ahora intenta remodelar su destino, deteniendo la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el padre de Carlo, un sacerdote del monasterio de Subiaco, ha observado a Damien de lejos desde la muerte de sus padres. De Carlo adquiere las 7 dagas de Megiddo que fueron excavadas en las ruinas del Museo Thorn en Chicago después del incendio al final de la segunda cinta. Junto con otros 6 sacerdotes, planea matar a Damien antes de la segunda venida de Cristo. Lo primero que se destaca de esta cinta es la primera escena donde vemos el suicidio del embajador de Estados Unidos. Una escena realmente impactante y posiblemente la mejor de la película. Esta escena nos hace creer que veremos una cinta con momentos realmente fuertes, pero lamentablemente, esta será solo una gran escena de apertura. El resto de escenas de este tipo no es que serán malas, pero no tendrán el mismo impacto, aunque la escena del cura en llamas en el estudio de televisión tampoco está mal. La otra cosa destacable de la cinta es la interpretación de Sam Neill como Damien. Realmente logra desarrollar un personaje interesante, con miradas que deambulan entre la locura y la maldad. Incluso tendrá una escena donde dará un monólogo más que interesante. Pero es una lástima que un papel tan bien llevado por Sam Neill termine siendo desperdiciado en esta película, porque The Final Conflict termina siendo una decepción en términos generales. Tanto la primera como la segunda cinta generan una cierta expectativa que esta tercera parte no logra llenar. La idea de los sacerdotes tratando de asesinar a Damien es realmente poco interesante. Si bien ellos están tratando de detenerlo antes de que mate al Cristo renacido, no hay realmente suspenso ni peligro en esa trama. Parece más una persecución Tom y Jerry que un enfrentamiento con el anticristo. La cinta tiene ideas interesantes, como el asesinato de los primogénitos, pero no hay suspenso. Y al final, aunque era más que obvio, no deja de ser insípido y carente de imaginación. La tercera parte de la profecía, definitivamente, se corona como la más floja de la trilogía. Las ideas y conceptos están ahí. Sam Neill logra interpretar un Damien realmente interesante, pero todo se queda simplemente en eso, en lo que pudo ser. La saga fue escalando poco a poco en el suspenso, mostrándonos cómo el anticristo arma su camino y su imperio. Se nos traza el camino al apocalipsis, el enfrentamiento final del bien contra el mal. Y como dije antes, si bien el final es obvio, nos dieron la versión más diluida y simple de este. Es un cierre digno de una clase de catequesis. La primera parte seguirá siendo una cinta de culto y un clásico, un producto de su época que tendrá siempre sus seguidores. Como trilogía, no logra llenar las expectativas que generó esa primera cinta de 1976, pero la historia está completa para aquel que quiera disfrutarla. Existe una cuarta entrega llamada Omen 4: The Awakening, dirigida por Jorge Montesi, que fue directamente a video. En ella se cuenta la historia de Delia, una niña adoptada que resulta ser en verdad la hija de Damien y hereda sus poderes malignos. Y en el 2006 se estrenó un remake de la cinta de 1976 bajo el mismo nombre, dirigida por John Moore y protagonizada por Liv Schreiber, Julian Stiles y Mia Farrow. La película se estrenó con la intención de utilizar la fecha del 6 de junio del 2006, o sea, 666. La cinta fue muy mal recibida por la crítica, la cual la vio como una simple mala copia de la original, y que fue únicamente lanzada para aprovechar una fecha como un medio de marketing. Recordá que si te gustan estos videos, nos ayudás con un like y compartiendo.
También podés colaborar con el canal a través de Cafecito si estás en Argentina y con Buy Me a Coffee para el exterior. Por último, no olvides visitar la página de Helado B7 y seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima, acá, en la dimensión de Helado B7.